Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y por el cierre de la primera fecha del grupo D, Australia dio una de las sorpresas al vencer por 2-0 a Turquía para sumar sus primeros puntos y compartir el liderato de su zona con Estados Unidos. Un golpe de autoridad en la mesa para los oceánicos que no venían para nada favoritos en este encuentro. El cuadro europeo fue el que se apoderó rápidamente de la pelota. Comenzó a imponer su juego ante un elenco australiano que esperaba en su campo para salir de contra. Las primeras aproximaciones fueron del combinado rojo, que se instaló cerca del área rival buscando el primer tanto. Pero la respuesta australiana llegó a los 27, con el tanto de Irankunda para darle la ventaja a su selección. Turquía trató de reaccionar y continuó con su juego. Volvió a tener chances, pero ninguna que haya hecho tambalear el arco de los Socceroos, que se defendían con uñas y dientes. En el complemento, el conjunto turco tuvo sus chances más claras con disparos desde el borde del área y jugadas colectivas que no pudieron definir de la mejor manera. Parece que el empate estaba cerca cuando Metcalf, a los 75 minutos, aprovechó otro contraataque para poner el segundo y darle más tranquilidad al combinado oceánico. La victoria deja a Australia con 3 unidades en el segundo lugar, aunque con menor diferencia de goles que los Estados Unidos, que como se recuerda golearon de manera categórica a Paraguay por 4-1. Por otra parte, Turquía quedó sin unidades en la tercera casilla y ahora querrán lavarse la cara frente a un conjunto guaraní que querrá evitar la eliminación ganando al combinado de la UEFA. Por su parte, los Socceroos enfrentarán precisamente al líder del grupo, Estados Unidos, el próximo viernes 19 a partir de las 2 de la tarde, hora peruana. Y vamos con las selecciones que no merecía estar en este mundial. Y es que Curazao fue la protagonista de la primera goleada del Mundial 2026. Alemania se impuso de manera contundente por 7-1 ante el equipo de la CONCACAF. Este fue el primer encuentro entre ambas selecciones en la historia, además de significar el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo. Pero ojo, el cuadro alemán reaccionó y terminó sellando una importante goleada. El encuentro comenzó en Houston y las emociones llegaron muy pronto, porque a los 6 minutos, Mecha abrió la cuenta para los germanos. Sin embargo, la sorpresa llegó a los 21 minutos, cuando Conveniencia anotó para Curazao, entrando en la historia de su país al marcar el primer gol de la selección caribeña en una Copa del Mundo, que dicho sea de paso, también representa la primera participación en el torneo. Más tarde Alemania reaccionó, y por intermedio de Schlottenberg, a los 38 minutos volvió a ponerse delante en el marcador tras conectar de cabeza un tiro de esquina. Ya sobre el final del primer tiempo, llegó un penal para los alemanes. Havertz transformó en gol para darle tranquilidad a su equipo e irse a descanso con una ventaja de 3-1. Tras el entretiempo, apenas inició el complemento, Musiala marcó el 4-1 y prácticamente sentenció el encuentro para el equipo europeo. Más tarde Brown, a los 68, marcó el quinto tanto para los de la UEFA. Esto aprovecharon para realizar una serie de variantes y refrescar el equipo. Con ello Curazao sintió el rigor del marcador y Alemania siguió aprovechando los espacios. Ahí llegó el sexto por intermedio de Undaf. Finalmente Havertz completó su doblete a los 88, colocando el definitivo 7-1. Ahora Alemania enfrentará a Costa de Marfil, mientras que Curazao chocará ante Ecuador. Y uno de los delanteros que en su momento generó bastante expectativa, Santiago Ormeño, tendría un honor nacer en su carrera profesional. Porque cuando muchos pensaban que el futbolista mexicano-peruano iba a mantenerse un tiempo más lejos de las canchas, luego finalizar su vínculo contractual con el Hainu de China, nos sorprendió con un próximo destino. Y no se trata de un equipo de la Liga 1 como se venía especulando. En las últimas horas, el atacante nacional dejaría atrás su condición de agente libre para embarcarse en una nueva aventura en el fútbol uruguayo, una movida que pocos tenían en el radar hace apenas algunas semanas. Según se dio a conocer por el periodista deportivo Leandro Hernández, el ex seleccionado peruano tendría un acuerdo total para incorporarse al Montevideo Wanderers, institución tradicional del balompié charrúa que busca potenciar su plantel de cara al segundo tramo de la temporada. La información cayó cada vez más fuerte y apunta a que el viaje del futbolista se realizará en las próximas horas para integrarse al grupo dirigido por Matías Corujo. De concretarse oficialmente su operación, Ormeño asumirá un reto importante a sus 31 años, después de varios meses sin actividad oficial. El delantero tendrá la posibilidad de reencontrarse con la continuidad que tanto necesitaba. Y eso no es un detalle menor, porque todos recuerdan que durante un tiempo fue visto como una de las alternativas más interesantes para ocupar el puesto de 9 en la selección peruana. Montevideo Wanderers apuesta por experiencia y recorrido internacional, por eso el nombre de Santiago Ormeño terminó entrando en carpeta. El club considera que el atacante puede aportar soluciones a la zona ofensiva gracias a su trayectoria que acumuló entre Perú y México, además de su paso más reciente por el fútbol asiático. Una de las grandes razones por las que su nombre aún genera conversación entre los hinchas es lo que hizo años atrás con el pueblo.
Fue precisamente allí donde alcanzó sus mejores rendimientos y logró llamar la atención de quienes seguían de cerca el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022. Aquellas actuaciones terminaron abriéndole las puertas de la selección peruana y elevaron considerablemente su cotización. Después llegaron etapas en el León, el Juárez, el Chivas, aunque el rendimiento no volvió a alcanzar los niveles que mostró en sus mejores momentos. Luego apareció la experiencia del Hainú de China, aunque tampoco terminó consolidándose como esperaba. Ese recorrido explica por qué su situación genera expectativa y también algunas dudas entre quienes siguen de cerca su carrera profesional. Otra novedad que no deja de llamar la atención tiene que ver con su valor en el mercado. De acuerdo con Transfermarkt, actualmente está tasado en 175.000 euros, una cifra bastante distante de los 4 millones que llegó a registrar en su punto más alto. Un dato que refleja claramente cómo cambiaron las circunstancias alrededor del atacante en los últimos años. Eso sí, en Uruguay consideran que todavía puede ofrecer mucho. Montevideo Wanderers, club que registra 3 títulos en su historia, confía en que la llegada del popular Ormedeus ayude a fortalecer el ataque y permita pelear objetivos más ambiciosos durante el segundo semestre del año. Y quién sabe, si es que la puede romper, no les quepa la menor duda que algún club del fútbol peruano se fije en él con un posible fichaje bomba para el 2027. Veremos si este movimiento termina siendo el impulso que requiere para relanzar su carrera profesional o si el desafío resulta más complejo de lo esperado. Por ahora toca esperar la oficialización y desearle todo lo mejor, porque al final, así haya nacido en otro país, por sus venas también corre sangre peruana y a un compatriota solo se le desea lo mejor. Y por la Copa de la Liga Caliente 2026, en el estadio IP de Huancayo, AET y Uniminas empataron a 0 en el grupo E de esta competición. Un primer tiempo donde los pasqueños, principalmente vía contragolpe, generaron las aproximaciones más claras sobre el área tarmeña, pero careció de eficacia en la definición y desaprovechó ocasiones clarísimas para romper la claridad. Del otro lado, el AET tuvo menos control de la pelota, aunque Arakaki fue el único que remató el arco en esa primera mitad. Eso sí, el arquero Duque controló muy bien sin problemas. Ya en el segundo tiempo, ambos equipos movieron sus piezas de recambio, pero los cambios no surtieron efecto y el empate sin goles se mantuvo hasta el final. Ojo, porque en los minutos decisivos, Hernán Rengifo tuvo la ocasión más clara del partido, pero su remate fue desviado por el arquero Duque. Luego el propio Charapa, pero otra vez el arquero de los mineros salvó su portería. Con este resultado, AET y Uniminas sumaron un punto en el grupo E de la Copa de la Liga, zona que también integran a Alianza Universidad de Huánuco y el Sport Huancayo. Para la segunda fecha, AET recibirá a Alianza Universidad, mientras que la Unión Minas visitará al Sport Huancayo. Y el Alianza Atlético Sullana comenzó con el pie derecho su participación en esta Copa de la Liga Caliente al imponerse por la mínima diferencia al Carlos Manucci en un encuentro correspondiente al Grupo A. El compromiso fue bastante disputado desde el arranque, con ambos equipos luchando por el control de la pelota, aunque generaban pocas ocasiones claras de cara al arco contrario. Hernán Lupú fue uno de los jugadores más destacados del cuadro suyanense, mientras que Relly Fernández se convirtió en la principal arma ofensiva del equipo tricolor. La segunda mitad estuvo marcada por una mayor intensidad y momentos de tensión. Una gresca entre Lupú y Caballero terminó con la expulsión del volante y capitán del Manucci, dejando este equipo con 10 hombres en el tramo decisivo del partido. Y cuando parecía que el encuentro se iba a un empate, apareció Mariano Barreda para inclinar la balanza a favor del equipo Churri. A los 80 minutos, el atacante aprovechó un tiro de esquina ejecutado desde la derecha para conectar de cabeza y marcar el único tanto de la tarde. Tras el gol, el equipo trujillano adelantó sus líneas en busca de la igualdad, pero no encontró los caminos para vulnerar la defensa rival. De esa manera los piuranos aseguraron sus primeros 3 puntos en el certamen. Ahora tendrán que medirse a la Universidad César Vallejo. Por su parte el Manucci buscará recuperarse cuando se mida a Alianza Lima. Y la Copa de la Liga sigue arreglando emociones en esta primera jornada. Los chancas debutaron con el pie derecho en el grupo G, imponiéndose por la misma diferencia de la de Cucho Fútbol Club. Todo eso ocurrió en el Estadio de las Américas de la ciudad de Cuchán. Eso sí, el conjunto local manejó mejor la pelota y generó las ocasiones más claras de peligro, pero los andahuaylinos fueron mucho más incisivos, efectivos con muy poco. Los guerreros lograron ponerse en ventaja gracias a un soberbio remate del colombiano Juan Ospín, cuando se jugaban los 34 minutos. El mediocampista sorprendió al arquero Acosta con un disparo desde larga distancia que terminó convirtiéndose en el único tanto del compromiso. Y claro, con este 1-0 en contra, los zorros adelantaron sus líneas y se volcaron con todo el ataque en busca del empate. Sin embargo, carecieron de precisión en los metros finales, y cuando lograron inquietar la portería rival, apareció la figura del arquero Pretel para sostener la ventaja visitante. Y en la segunda mitad, Ayacucho Fútbol Club mantuvo el dominio territorial, pero volvieron a mostrar falencias en la definición, dejando bastante que desear.
Del otro lado, los chancas apostaron por el contragolpe y estuvieron cerca de ampliar la diferencia, aunque Quintero desperdició una clara ocasión al fallar un mano a mano frente a Costa. Al final los chancas hicieron valer su eficacia para sumar sus primeros 3 puntos en este grupo G de la Copa Caliente de la Liga. Ahora los andahuaylas tendrán una fecha de descanso, mientras que el Ayacucho visitará al Santos de Nazca. Y una noticia ha generado bastante expectativa entre los hinchas de Universitario Deportes, porque mientras gran parte de la atención estaba puesta en los posibles fichajes bombas del primer equipo de cara al torneo Clausura Liga 1 2026, la institución crema sorprendió con una noticia que apunta directamente al futuro, y es que uno de sus delanteros dejará temporalmente el Perú para viajar a Inglaterra y vivir una experiencia que podrá convertirse en el primer gran paso de una carrera internacional. Estamos hablando de Sandro Cometivos, una de las promesas más interesantes que tiene actualmente la cantera merengue. La noticia fue anunciada oficialmente por Universitario Deportes a través de sus redes sociales y rápidamente comenzó a moverse entre los aficionados. Muchos pensaron que inicialmente se trataba de algún jugador del plantel profesional que dirige Héctor Cooper, pero la realidad era otra. El protagonista de esta historia es un atacante juvenil que forma parte de la categoría 2009 y que tendrá la oportunidad de realizar una pasantía deportiva en el Queen's Park Rangers, histórico club inglés que actualmente compite en la Football League Championship, que vendría a ser la segunda categoría del sistema futbolístico de Inglaterra. Según informó el cuadro crema, esta experiencia se desarrollará entre el 13 y el 20 de junio. Durante esos días, Sandro Cometivos podrá entrenar bajo las exigencias del fútbol europeo, conocer nuevas metodologías de trabajo y compartir experiencias con jugadores que se desarrollan en un contexto completamente distinto al que se vive en el fútbol peruano. Como se ha informado desde el propio club, el objetivo es que el delantero continúe fortaleciendo su formación deportiva y sobre todo personal en un ambiente de máxima competencia. Ahora bien, muchos fanáticos comenzaron a hacerse la misma pregunta apenas apareció la noticia. ¿Quién es realmente Sandro Cometivos? Porque para quienes siguen de cerca las divisiones menores de la U, su nombre ya venía sonando desde hace tiempo, pero para gran parte del público que normalmente solo sigue al primer equipo, aún es un futbolista poco conocido. Su nombre completo es Sandro El Piro Cometivos. Nació en Lima el 16 de mayo del 2009 y actualmente se desempeña como delantero centro. Con una estatura de 1,76 m, ha venido destacando en las categorías juveniles de Universitario Deportes gracias a una característica que suele captar rápidamente la atención de cualquier departamento de scouting, su capacidad para marcar diferencias cerca al área contraria. Además de su crecimiento cerca de la cantera merengue, Cometivos ya sabe lo que significa representar al país. El atacante nacional forma parte de la selección peruana sub-17, donde ha disputado 7 partidos y ha conseguido anotar un gol con la camiseta de la blanquirroja. Aunque todavía se encuentra en pleno proceso de formación, este tipo de experiencias internacionales suele ser fundamental para acelerar la maduración de cualquier futbolista joven. Y si revisamos su recorrido reciente, encontramos varios momentos que explican por qué Universitario apuesta tanto por él. Uno de los más recordados ocurrió en el Adidas Cup 2025. En aquel torneo, los cremas lograron quedarse con la Copa Plata y Cometivos tuvo un papel importante durante la campaña. En la final frente al Cruz Azul, apareció para marcar el segundo tanto del triunfo por 2-0, ayudando a cerrar una conquista internacional que fortaleció aún más su imagen dentro de las divisiones menores. Pero esa no fue la única vez que apareció en partidos importantes. En la Copa Elite Federación Oro 2023 también dejó su sello. Universitario enfrentó a Alianza Lima en la final y el delantero logró marcar uno de los goles que permitieron a los cremas quedarse con el título. Son precisamente esos encuentros los que suelen servir para medir la personalidad de un jugador joven, y Cometivos ha demostrado que no le pesa asumir responsabilidades en escenarios de alta presión. Otra actuación destacada llegó durante el Campeonato Pioneros Sub-16 disputado en Uruguay. Allí volvió a demostrar su capacidad goleadora. Primero marcó en la victoria por 2-0 sobre el Botafogo de Brasil. Luego apareció nuevamente frente al Bolívar de La Paz, marcando un doblete a los 13 y los 31 minutos en el triunfo por 3-1 que aseguró la clasificación de la U a las semifinales del certamen. Son números que ayudan a entender por qué ha sido considerado una de las piezas más prometedoras de toda su generación. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Otra de las grandes novedades alrededor de su crecimiento es que no solo destacan sus goles. Dentro del club también valoran otros aspectos de su formación integral. De hecho, fue reconocido como mejor futbolista de la sub-16 de Universitario, una distinción que refleja el impacto que ha tenido durante los últimos años en las categorías menores de la U. Por supuesto, el salto hacia el fútbol profesional todavía representa un desafío enorme. Como ocurre con cualquier jugador joven de su edad, existen aspectos que deberá seguir mejorando. Su físico continúa en desarrollo
y requiere ganar experiencia frente a rivales de mayor exigencia. Además, aún acumula una participación regular en el primer equipo, por lo que su verdadera prueba llegará cuando tenga que competir constantemente en el máximo nivel del fútbol peruano. Sin embargo, lo que hace especialmente interesante esta historia es el contexto que rodea la pasantía en Inglaterra, porque Universitario ya recorrió ese camino anteriormente con otros jóvenes talentos, ya que aparece un antecedente que genera bastante ilusión entre los hinchas merengues. Etienne Beuzeville y Rafael Guzmán tuvieron experiencias similares en España, y esto les sirvió para que posteriormente ambos continuaran su desarrollo en el Alcorcón y el Real Betis de Sevilla respectivamente. Más recientemente ocurrió el caso de Sebastián Osorio, quien realizó una pasantía en Portugal antes de terminar llegando al Benfica. Y como se los veníamos diciendo, este tipo de programas no son simples viajes de exhibición, forman parte de una estrategia que busca abrir puertas reales para los futbolistas nacionales y sobre todo de la cantera crema. Por eso la expectativa alrededor de Sandro Cometivos es completamente entendible. Nadie puede asegurar que acabará fichando por el QPR o por algún club europeo después de esta experiencia. Afirmarlo sería muy apresurado, pero lo cierto es que tendrá la oportunidad de oro para mostrarse en un entorno donde cada entrenamiento puede convertirse en una vitrina importante para su futuro. Además, el propio futbolista entiende perfectamente la magnitud del momento que está viviendo. Antes de viajar declaró que siente mucha emoción y una alegría enorme al conocer la noticia. También explicó que lo primero que hizo fue agradecer a Dios y a su familia por acompañarlo durante todo este proceso. Finalmente destacó que representar a Universitario implica una enorme responsabilidad porque considera que está defendiendo al club más grande del país y que buscará dejar el nombre del Perú en lo más alto. Por ahora, el siguiente capítulo de esta historia se está escribiendo en Inglaterra. Serán días de aprendizaje, observación y evaluación. Días en los que Sandro Cometivos intentará demostrar por qué Universitario decidió apostar por él como uno de los proyectos más importantes. Y mientras tanto, los hinchas cremas se irán atentos a cada novedad que llega desde el viejo continente. Porque si algo ha demostrado los casos de Rafael Guzmán, Etienne Beuzeville y Sebastián Osorio, es que muchas veces el camino más corto hacia Europa comienza precisamente con una oportunidad como esta. Veremos si Sandro Cometivos logra aprovecharla y dar ese salto que tantos jóvenes futbolistas peruanos sueñan con alcanzar algún día. Pero ¿tú qué opinas? Ya sea que te lo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.